Los hospitales psiquiátricos son aquellos lugares que albergan cientos de historias, más aún cuando se trata de aquellos que existieron en la antigüedad, cuando la medicina era precaria y muchos de los tratamientos todavía eran pruebas y ensayos. Si bien la primera intención era ayudar a sus pacientes, el personal cometía bastantes faltas a la ética. Muchas historias de horror hacen referencia a estas instituciones de exclusión y sufrimiento. Por eso te traigo esta recopilación de los hospitales psiquiátricos más inhumanos y aterradores que han existido a lo largo de la historia. Número 5. Al noreste de Inglaterra, el hospital St. Mary's era uno de los más grandes hospitales del país. Casi tan pronto como se inauguró en 1910, fue usado por el ejército durante la Primera Guerra Mundial y luego se convirtió en un sanatorio para enfermos de tuberculosis. Tras la gran demanda de enfermos psiquiátricos, el centro médico incorporó la atención de esta área durante la década de los 30. Los pacientes, quienes eran aislados de la sociedad, eran personas calificadas como locas, siendo destinadas a ser encerradas hasta sanarse. La desesperación de algunos internos que afirmaban estar cuerdos quedó plasmada en las paredes del recinto, dejándolas totalmente rasguñadas. El lugar, que también cuenta con una capilla, hasta el día de hoy permanece intacto, tras su cierre debido a la lejanía con el centro de la ciudad. Número 4. El Hospital Psiquiátrico Estatal de Filadelfia, ubicado en Pensilvania, en Bayberry, fundado en 1907. Fue utilizado por más de 7,000 pacientes. Entre 1945 y 46, luego de que varias investigaciones demostraban el maltrato de los internos, la falta de espacio y prácticas cometidas en contra de los usuarios salieron a la luz, pues más de 36 fotografías secretas, revelando la escalofriante realidad. Decenas de personas amontonadas en los pasillos junto a su excremento. Pacientes amarrados a la cama, sucios, sin bañarse y un total estado de insalubridad. Estas fotografías llegaron a publicarse, provocando un escándalo a nivel nacional. A pesar de las constantes pruebas del maltrato, el hospital continuó funcionando hasta 1990. Luego de su cierre, cientos de personas se enteraron sobre el edificio abandonado, convirtiéndolo en un escenario de distintos programas de televisión sobre situaciones paranormales. Número 3. El Manicomio General La Castañeda, en Ciudad de México, o mejor conocido como el Palacio de la Locura o la Casa de los Locos. Mandado a construir por el presidente Porfirio Díaz en 1910, con un estilo muy afrancesado, basado en la arquitectura de un hospital psiquiátrico parisino, edificado sobre lo que fue una hacienda pulquera en el pueblo de Mixcoac, cuyo buen clima favorecía la salud de los pacientes. La Castañeda pronto alcanzó las dimensiones de una pequeña ciudad, dividido
en diferentes secciones que se nombraron como pacientes peligrosos, que albergaba a los de comportamiento violento remitidos por la policía. Pabellón de epilépticos, donde también tenían pacientes con retraso mental y, como vulgarmente se hacía llamar, pabellón de los imbéciles. Por último, el de pacientes infecciosos, que incluía enfermos de sífilis, lepra o tuberculosis. Según el archivo histórico de la Secretaría de Salud, la Castañeda albergó alrededor de 61.480 pacientes. Durante sus 58 años de existencia, el número de pacientes siempre se mantuvo muy elevado. Esto además de que existía una administración deficiente y los tratamientos agresivos, como los electroshocks, comenzaron a ser más comunes. En 1965, cuando se supo públicamente sobre estos maltratos y las condiciones en que vivían las personas, se inició la Operación Castañeda, que planteaba demoler el lugar y trasladar a los pacientes a distintos hospitales y granjas de la ciudad. Fue hasta el 27 de junio, pocas semanas antes de que se inauguraran los Juegos Olímpicos de 1968, cuando la historia de la Castañeda concluyó. El presidente Díaz Ordaz consumó la operación y se inició el traslado de enfermos a 6 nuevos lugares, como el Hospital Fray Bernardino y el Dr. Samuel Ramírez Moreno. La Castañeda se convirtió en unos gigantescos multifamiliares, que hoy conocemos como las Torres de Mixcoac, donde, según sus habitantes, de vez en cuando dicen que se escuchan gritos, como si a alguien lo estuvieran torturando. Número 2. El Hospital Whittingham. En 1873, Inglaterra inauguró uno de los hospitales psiquiátricos más grandes del país. El recinto estaba totalmente apartado de la sociedad y contaba con sus propios almacenes, parques, servicios, bares y hasta su propia estación de tren. El hospital fue usado en el periodo de las guerras mundiales por militares, aumentando su capacidad hasta más de 3.500 pacientes. El centro médico comenzó a ser utilizado para realizar experimentos tras la llegada de la electroencefalografía. Gracias a las investigaciones abusivas de los estudiantes de medicina, quienes fueron denunciados por crueldad, maltrato y fraude, el Comité de Gestión Hospitalaria encontró que algunos pacientes repentinamente los habían dejado de tratar. Les daban alimentos y agua descompuestos. El personal los encerraba en el baño y armarios, donde se la pasaban gritando y golpeando las puertas para que los dejaran salir. Los peores abusos fueron denunciados, tras descubrir que a algunos enfermos se les arrastraba del cabello y recibían terribles golpizas. Además de una denuncia que fue la que causó mucho más revuelo, pues decía que un enfermero derramó alcohol sobre el pie de un paciente para luego prenderle fuego. Finalmente, el centro médico cerró sus puertas en 1995, concluyendo así la historia de este terrorífico lugar. Número 1.
En 1913 se construyó el Hospital Severals, en un sector aislado de Inglaterra. Estaba formado por edificios que se unían entre sí, a través de largos corredores con más de 2,000 personas separadas por géneros, en donde los psiquiatras fueron libres de experimentar con los pacientes. Algunas de las prácticas que realizaron los supuestos doctores fueron la terapia electroconvulsiva y el uso de lobotomía frontal. Literalmente, un picahielo y un mazo de caucho para realizar un acto espantoso. Se martillaba el cráneo con el picahielo, insertándolo por medio del conducto lagrimal, y lo movía hasta cortar las conexiones entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. Por lo general, se practicaba en pacientes con esquizofrenia, depresión grave o trastorno obsesivo compulsivo, pero también, en algunos casos, en personas con dificultades de aprendizaje o problemas para controlar la agresión, provocando daños irreversibles en los pacientes. Algunas personas quedaron incapaces de comunicarse, caminar o alimentarse por sí mismas, sin mencionar la terrible agonía durante el proceso. Asimismo, se sabe que muchas mujeres fueron encerradas en el hospital por su propia familia, a veces como resultado de tener hijos ilegítimos. Tanto estas mujeres como otras personas que tampoco padecían de patologías psiquiátricas fueron sometidas a los experimentos. Finalmente, el hospital fue cerrado en 1997, luego de que fallecieran los últimos pacientes que quedaban con vida. Al día de hoy, el lugar se convirtió en un gran atractivo para fotógrafos y artistas. ¿Te has imaginado cómo será estar en un hospital psiquiátrico? ¿Has estado en alguno o has visitado a alguien? Cuéntame tu experiencia en la cajita de comentarios. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Con eso me ayudas a crear más contenido como este, especialmente para ti. Recuerda que soy Dark Room.